Bueno, ya hemos empezado a grabar. Vamos a retomar lo que estábamos el otro día. Empezamos el tema de la inhibición, el tema 5. Vimos de qué forma la inhibición es la otra cara de la atención, tan necesaria como la atención, la cara y la cruz, la misma moneda, una con otra, y que vamos a ver varios fenómenos. Empezamos con el enmascaramiento lateral, un fenómeno neurológico que elimina la información, cuando hay demasiados distractores, elimina la atención a ciertas informaciones que no era perceptivo. Vimos que también hay una inhibición reactiva neurológica que se produce de forma automática, y la neuronal y la conductual cuando solamente no sabemos por qué, pero ocurre. Vimos el efecto Stroop, que es ya lo vimos también en el experimento de la PEC, el clásico, en el que leer palabras no se puede evitar porque está altamente automatizado y nos perjudica a la hora de atender a una tarea de identificar colores. El que no sale aquí en el texto, pero sale en la PEC, el numérico, cuando leer dígitos nos perjudica a la hora de contar los dígitos, y el espacial, cuando tengo que decir en qué lado ha aparecido la palabra, tengo que contestar verbalmente en qué lado ha aparecido la palabra. Hola, ¿qué tal? En qué lado ha aparecido la palabra, y, por supuesto, si la lectura de la palabra es incongruente con el lado, en este caso me es muy fácil contestar derecha, pero en este no, porque no puedo evitar leer la palabra y para decir izquierda estoy leyendo derecha. Es decir, en este caso le llamamos de naturaleza espacial. En todos ellos, si la información es congruente, la información de la lectura, que no puedo evitar, es congruente con la que... el fenómeno Stroop, bueno, lo voy a decir de forma breve, venga, porque si no tenéis la base es muy difícil. Mirad, fenómeno Stroop es, en esta actividad vamos a considerar la primera línea nada más. Yo te estoy pidiendo que me digas en qué color están impresas estas palabras, las tres de arriba. Y tú dices, esta es verde, esta es azul y esta es roja. Tardas un tiempo de reacción muy pequeño en decirlo, ¿de acuerdo? No hay problema, el tiempo X. Ahora bien, si te digo, lee esta línea, o sea, dime en qué color están impresas estas palabras. Y tú aquí dices, rojo, verde, azul. Te cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque no puedes evitar leer las palabras. Es un proceso tan automatizado que interfiere a la actividad que estás haciendo. Y requiere un esfuerzo de atención inhibir ese proceso automatizado. Por eso estamos en el capítulo 5 de inhibición. ¿Os dais cuenta? ¿Se entiende así? Entonces, este es el clásico. Luego, hay varias modalidades. Por ejemplo, en esta fila, si me preguntan, ¿cuántos dígitos hay en esta configuración? 3. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 5. Y aquí 2. Correcto, es congruente. Pero aquí, que es la misma tarea, o incluso en vez de dígitos podríamos poner puntos o X, cosas neutras, no habría problema, pero cuando ponemos los 3 doses, ¿cuántos hay aquí? 3. Pero tardo más, porque no puedo evitar leer el 2, ¿no? Vale. En la condición incongruente, que las dos informaciones, la que tengo que atender y la que tengo que inhibir, son incongruentes o diferentes, me perjudica. No puedo evitar leer los dígitos, por lo tanto me cuesta más responder. Perjudica la atención, ¿de acuerdo? Y por último, el Stroop espacial.
Esto es un ensayo. Aparece o a un lado o a otro del punto de fijación una palabra y yo tengo que decir dónde ha aparecido, a la derecha o a la izquierda. Claro, si la palabra que aparece es derecha y aparece a la derecha, todo va muy bien. ¿Dónde está? A la derecha. Pero si aparece aquí tengo que decir izquierda. Y ahí hay un problemilla, porque no puedo evitar leer la palabra. También si pongo una palabra neutra, si pusiera yo que sé, verde, a qué lado está, no tendría problema. Entonces, la condición congruente es aquella en la que la palabra y la respuesta son iguales. Esta es congruente, el color y lo que leo es lo mismo. Esta es congruente, el número de dígitos y lo que expresa el dígito es lo mismo. Y esta es congruente. Y las otras son incongruentes, justo contrarias. Una condición neutra sería pues que pusiera aquí, en vez de una palabra, que pusiera X. O X aquí, que las contara simplemente, o aquí que apareciera cualquier símbolo que no sea una palabra significativa o una palabra que no sea. ¿Se entiende, no? Todas estas modalidades es el mismo efecto, en el que la atención se ve perjudicada porque hay un proceso altamente automatizado, en este caso leer palabras, leer dígitos, que interfiere. Que no lo tengo que inhibir, lo tengo que sujetar, porque se pone en marcha solo. ¿Bien? Por supuesto, en la situación de congruencia, los tiempos de reacción son más rápidos, la atención es más efectiva. En la situación de incongruencia, lo contrario. Y eso es lo que esperamos encontrar. Y la situación de control es cuando los símbolos son neutros, por ejemplo, X o cualquier símbolo neutro. Y hay, y esto es importante, una clara asimetría. Me explico. Aquí, si yo tengo que decir, si yo tengo que leer las palabras, no hay ningún problema, aunque estén, me da igual que estén pintadas en otro color. Yo leo aquí abajo, si la actividad no es decir el color, sino leerlas, leo sin ningún problema, verde, azul o rojo. Es decir, leer no se ve afectado por el color de la tinta. Los dos procesos no son equivalentes, sino que uno es mucho más automático que otro. A eso se refiere a simetría. Aquí lo mismo. Si yo tengo que leer qué dígito está pintado, me da igual que haya 2, que 5, que es muy fácil decir 2, 4, 3. ¿De acuerdo? Bien. Y lo que hay un pequeño, aquí vamos a ver los matices. Este es el primer matiz. Fijaos esta actividad. Es parecida a esta de arriba, de derecha a izquierda, solo que en vez de decir dónde está la palabra, lo que voy a hacer ahora es darle a un botón. Si esta palabra aparece a un lado, el botón derecho. Si aparece a la izquierda, el botón izquierdo. No tengo que decir izquierda. Entonces, aquí ya no hay efecto estructura. Esta es la misma que esta, ¿no? Aquí que me están pidiendo, ¿dónde ha aparecido la palabra derecha? Pero ahora en vez de decir izquierda, le doy el botón izquierdo. Y ahí ya no hay efecto esto. ¿Por qué? Porque si me preguntan dónde aparece la palabra, simplemente leo el estímulo y la respuesta es coherente y leer palabras no me perjudica para nada. Porque el tipo de respuesta verbal y manipulativa son diferentes, van por diferentes procesos. Ahora bien, si me dicen, aprieta el botón que indique la palabra. Cuidado, aparece tal como ahí, derecha, tengo que dar al botón derecho, pero la palabra está aquí, ahí me perjudica. Porque tengo que responder a la posición contraria a donde está la palabra. ¿Veis por dónde va la cosa? Cuando la tarea es leer, si la respuesta no es verbal, no hay efecto estructura. Ahora, si es verbal, sí lo hay. Y cuando la tarea es responder espacialmente, si la palabra es espacial, hay efecto Stroop y hay interferencia. Bueno, pues esos son los matices del efecto Stroop. Y eso es, por eso hablamos de inhibición. Aquí estamos tratando de, la tarea exige que inhibamos un proceso, que lo sometamos. Bien, ¿por qué se produce? Y esta es la parte quizás más importante.
Hipótesis. Claro, la primera hipótesis es muy fácil. Es decir, hay procesos como la lectura tan automatizados a lo largo de por supuesto, las personas que no saben leer no tienen el efecto Stroop, no les perjudica. Pero la lectura es un proceso tan automático, las palabras las identificamos de un salto, que no lo podemos evitar. Bien, esa es la primera hipótesis. Pero, algún dato que no. Por ejemplo, en esta tarea, si yo te digo que me digas en qué color está pintada esa letra, la única que tiene un color específico, que no es negro, no hay problema. El efecto Stroop casi desaparece. Yo no tengo que leer toda la palabra, por lo tanto, digo rojo, verde y azul con mucha más facilidad que si la palabra entera fuera. Entonces, la lectura no es que esté tan automatizada, sino que se hace cuando me fijo en la palabra entera, si no, no. ¿Veis que el matiz de la teoría no es un proceso tan automático que va solo por debajo de la conciencia, sino que depende de dónde enfoque yo la atención, me afecta más o menos. Aquí, leer palabras afecta un poco, pero mucho menos que antes. De hecho, casi no hay efecto, en cierto grado, ¿vale? O sea, nos quedamos con la hipótesis con pequeños matices. Bien. El efecto muy similar al Stroop es el efecto Simón. ¿Lo has estudiado esto? ¿Has llegado? ¿No? Bueno, pues aquí, en vez de usar, es de izquierda a derecha, el efecto Simón, pero en vez de usar palabras con significado, utilizamos símbolos sin ningún significado. Simplemente la instrucción es, cuando aparezca este símbolo, que podría ser cualquier otro, dale al botón derecho. Y cuando aparezca esta, dale al botón izquierdo. Entonces, tienes una pantalla, un punto de fijación, y aparece el símbolo o bien a un lado o bien a otro. Si es una situación congruente como esta, al lado derecho aparece la que le tengo que dar al lado derecho, no hay problema. Y al lado izquierdo la que tengo que dar al lado izquierdo. Pero, ¿y si aparecen al revés? A esta le tengo que dar al lado derecho y aparece este lado. Por supuesto, tengo que inhibir la respuesta de esta mano y fomentar esta. Y hay un efecto Simón. Este no es efecto Simón. Recordaos que si no hay información concreta del lugar, se llama efecto Simón y es posición. ¿Se entiende, no? Yo aquí tengo que darle al botón derecho, pero como aparece a este lado, hay una penalización en el tiempo. Bien. La hipótesis de por qué se produce el efecto Simón. Bien. La hipótesis principal es que hay un automatismo. Cuando un estímulo está aquí, responder con este lado es mucho más fácil. Es un automático espacial, ¿no? Tenemos una orientación espacial que configura la atención y es mucho más fácil. Vale, pues probablemente sea la mejor hipótesis, es que la atención se configura espacialmente, lo que está ahí es más fácil que lo responda en este lado. Pero, no, las hipótesis nunca son perfectas. Alguien dice, pero vamos a hacer una cosa, vamos a poner los dos símbolos a un lado, pero uno un poco más allá y otro un poco más acá. Entonces, si aparece este, sigo respondiendo con la derecha. Y si aparece este, con la izquierda. En teoría, este, con el que respondo con la mano izquierda, sigue apareciendo al lado izquierdo. No debería causar problema en esta configuración. Sin embargo, lo causa. Es decir, si aparece un poquito más a la derecha que este, aunque sigue estando al lado izquierdo, me causa problemas al responder. ¿Entendéis la jugada, no? Está a ese lado, pero aún así causa problemas. Aquí está fácil inhibir este porque le tengo que dar a la mano derecha, pero aparece al lado izquierdo. También esto también me causa problemas. Aunque le tengo que dar al lado derecho, obviamente me va a costar porque aparece al lado izquierdo. Pero es que este le tengo que dar al lado izquierdo, aparece al lado izquierdo y aún así causa problemas porque está un poquito más a la derecha que este. ¿Vale? Entonces la hipótesis la cambiamos un poco y dice, cuidado, no es puramente direccional, sino que antes de cada tarea yo genero una especie de código espacial y digo, vale, mi espacio mental de atencional es este. Y lo que está aquí es la derecha y lo que está aquí es la izquierda. Me da igual que esté en este lado del campo visual.
Entonces, esa es la hipótesis. Yo genero una serie de códigos espaciales para la situación, asocio el botón aquí y aquí, y si me los cambias de lado me fastidias. ¿Entendéis? Bueno, pues esto es todo el tiempo. Vamos a ver. Efecto, hipótesis, efecto, hipótesis. Y todas las hipótesis son de inhibir. ¿Entiendes lo que es inhibir? Sujetar, vale. Bien, creo que no hay nada más. O sea, la segunda explicación es bastante... Se genera un código espacial que nos sirve para esa actividad. Pero es que además hay también una hipótesis de que en el efecto Simón hay una inhibición voluntaria. Es decir, las hipótesis del efecto Simón son: hay un automatismo direccional de respuesta, genero códigos espaciales específicos para la tarea, y la tercera, cuidado que hay datos que apuntan a que la inhibición puede ser voluntaria, no automática. ¿Qué datos son? Pues mira, que le podemos dar la vuelta al efecto. Le podemos dar la vuelta completamente, por voluntad propia. Este es el esquema. La tarea tiene en este caso colores y tiene botones de color. Una luz verde requiere que le dé al botón verde que está a la izquierda. Una luz roja requiere que le dé al botón rojo que está a la derecha. Y mientras la luz verde aparezca a la izquierda y la roja a la derecha, no va a haber ningún problema. ¿Qué ocurre cuando la luz roja aparece al otro lado? Pues que se produce el efecto Simón. Yo la luz roja la asocio con el botón rojo que está a mi derecha y me causa, tengo que inhibir esta mano y me aparece el efecto. Pero ojo, si yo le digo después de realizar esta tarea a la persona que lo cambie, que me cambie la respuesta, es decir, le voy a pedir que responda al revés. Que le dé al botón verde cuando la luz roja a la izquierda y que le dé al botón rojo cuando la luz, tal como está aquí. Pues resulta que somos capaces de cambiar totalmente la orientación y responder sin ningún problema a esta configuración, a la derecha a la verde, o sea, al botón rojo, sin ningún problema. Y que cuando lo cambio de lado, el verde aparece al otro lado, aparece el efecto Simón. Es decir, aquí verde con verde no funciona porque le hemos dado la vuelta en nuestra mente, por instrucciones. Y eso quiere decir que esa inhibición es voluntaria, es de arriba a abajo. A mí me han dado las instrucciones de que cambie la respuesta y la he cambiado. Y volver a la... O sea, y cuando aparece así, me causa el efecto. O sea, fijaos las tres hipótesis. Hay una inhibición, una que dice es un automatismo direccional, otra códigos espaciales, que también puede ser muy automático, y la tercera es no, porque yo puedo programar mi mente para que responda a la tarea de una forma, y cuando está programada, aunque sea justo al revés de la información de los colores y todo eso, se produce el salto. ¿De acuerdo? Estas tres hipótesis. El efecto Simón inverso, el efecto de la inhibición voluntaria se llama efecto Simón inverso. Le he pedido que responda al revés y lo logra. Que se produce un efecto justo cuando lo cambio hacia el lado bueno. O sea, el verde al lado del verde produce el efecto Simón. Bueno, este efecto, la inhibición voluntaria, la tercera, es más lenta, requiere más tiempo de procesamiento. El automatismo, la respuesta de códigos espaciales tiene un tiempo de reacción muy corto. Y en este caso son siempre más largos. Es decir, cuando interviene el procesamiento, la atención voluntaria, pasa un poco más de tiempo. Siempre. El tiempo de reacción es más alto. O sea, las respuestas rápidas producen un efecto en las situaciones automáticas, pero cuando dejo más tiempo, hay una inhibición voluntaria. Bien.
¿Por qué ocurre esto? ¿O por qué ocurren todos estos efectos? Aquí dice que hay un grupo de teorías que se llaman de selección de respuesta. Vuelvo a un esquema que habíamos puesto en un tema anterior. Todo procesamiento cognitivo, decíamos que se podía poner como un flujo de información desde que la percibo del estímulo exterior, pasa por el organismo y doy una respuesta. El paso por el organismo lo podemos también describir con diferentes módulos. El módulo que percibe, que da información al siguiente, que decide o prepara la respuesta correcta, y el módulo que responde y le dice a la mano, dale al botón. Es decir, esto que vimos, el procesamiento, habría que decidir dónde se produce la inhibición del efecto Stroop. En la selección de respuesta. Entonces, la teoría es que en esta secuencia, esta parte de aquí, la que yo he llamado en otro capítulo, le llamaba decidir, le llamamos aquí selección de respuesta, hay un grupo de teóricos que dice el efecto Stroop se produce porque en la fase de selección de respuesta llegan dos otras respuestas incompatibles. Una es leer la palabra, la otra decir el color, o cuando doy el efecto Simón, hay respuestas incompatibles. Entonces, la primera que llega se procesa primero porque aquí hay un atasco, hay un canal limitado. No podemos seleccionar varias respuestas a la vez. La que llega primero es la que se ejecuta. ¿Vale? Esa es una serie de teorías que se llaman de competencia de las respuestas. Sí, cuello de botella. Cuello de botella, pero en este caso, que la otra vez que lo nombramos era en la información. Aquí es en las respuestas. Yo puedo preparar una respuesta u otra, pero las dos no. Por lo tanto, la primera que llega es la que preparo. Y si es incorrecta, tengo que inhibirla, tengo que volverme atrás. Pero las teorías de competencia-respuesta no pueden explicar que se puede reducir y evitar. En algunos casos, si una respuesta es altamente preparada, por ejemplo, leer la palabra o darle a un botón en el mismo lado que está la señal, la respuesta es tan automática que no compite con ninguna otra. Y ahí hay un grupo de teorías que se llaman de compatibilidad idiomotora que dicen que algunas respuestas no pasan por ese filtro porque pasan por un atajo, porque son tan compatibles, tan automatizadas, que por eso mismo el efecto Stroop se produce en un sentido y no en otro. A ver, por ejemplo, hemos dicho que yo no puedo evitar leer la palabra para nombrar el color y eso me perjudica. Pero hemos dicho que si tengo que leer la palabra, el color en el que esté impresa no me perjudica en absoluto. Esa asimetría, el modelo de competencia entre respuestas no la puede explicar, porque para la competencia, la primera que llegara, si hay varias, generaría un atasco. Bueno, pues el modelo de compatibilidad idiomotora dice, leer las palabras es tan automático que no compite con nombrar color. Por lo tanto, si la tarea principal es leer la palabra, no habrá atasco ni cuello de botella. ¿Se entiende? Es el matiz. Y hay datos de formas que se pueden basar el efecto Stroop. Voy a repetir lo último. Mirad. Primera teoría. Todas las respuestas llegan aquí con la misma probabilidad de urgencia y la primera que llega es la primera que se produce. Este es el modelo teórico de competencia entre respuestas. Por ejemplo, en el Stroop de los colores, llega la respuesta de lectura, llega la respuesta del color, decir el color o decir el que está impreso o decir la palabra que he leído. Y la primera que llega es la que digo. Compiten las dos. Claro, este modelo
Para este modelo, en unas ocasiones llegaría antes una respuesta y antes otra. En teoría no tendría por qué haber asimetría. ¿Por qué cuando tengo que leer no me influye el color? Sin embargo, cuando tengo que decir el color, sí que me influye lo que dice la palabra. Bueno, pues esa asimetría, otro grupo de teoría la explica con la compatibilidad ideomotora. Dice que hay determinadas respuestas a determinados estímulos que están tan automatizadas que no pasan por esta fase de selección, pasan por otro lugar mucho más automático, que se llama compatibilidad ideomotora. Hay cosas que simplemente con imaginarlas ya automáticamente se producen. Y explicaría un poco la asimetría que esta no puede explicar. En la competencia entre respuestas podría llegar cualquiera de las dos antes que la otra, no tendría por qué haber siempre una respuesta mejor que otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta teoría parece un poco más compleja. Bueno, pero es que hay más datos. Fijaos. Resulta que si los ensayos congruentes e incongruentes son la mitad y mitad, pues aparece determinado efecto Stroop. Pero si los ensayos incongruentes, los difíciles, en los que hay que nombrar el color de la palabra y nos cuesta mucho, son muy abundantes, los aumentamos, resulta que el efecto Stroop es más suave. Nos acostumbramos a que haya más... me explico. Mirad, aquí por ejemplo, en el efecto Stroop este de las palabras, el más básico, el inicial. En este de aquí, si en vez de 3 palabras congruentes y 3 incongruentes aparecieran, yo qué sé, o todas incongruentes o muy alta proporción de incongruentes, así de este tipo, las mal escritas, las incongruentes, si aumentamos la proporción, resulta que vamos mejorando la eficacia cada vez más y el efecto Stroop cada vez es menor. ¿Se entiende, no? Yo con el tiempo voy mejorando la eficacia y parece lógico. Pero claro, es un efecto de tiempo-reacción. Bueno, pues eso no debería ocurrir con los modelos teóricos que tenemos aquí, porque resulta que podemos automatizar procesos o construir procesos según las instrucciones que nos den. ¿Vale? Y también cuando los ensayos neutros son menores, es decir, tanto aumentando la proporción de ensayos incongruentes, disminuyendo la de congruentes o aumentando los neutros, o sea, disminuyendo los neutros, perdón, aprendemos a dividir la atención y a responder a lo que nos están pidiendo. Y el aprendizaje es algo que no es automático, es algo que requiere atención y conciencia. Así pues, también el orden de presentación de los ensayos. Cuidado, otro dato. Si el ritmo de presentación es importante. Esta es una tarea diferente. En esta tarea aparecen las palabras abajo y arriba. Igual que antes derecha e izquierda, ahora arriba y abajo. El efecto Stroop, por supuesto, se produce cuando abajo aparece arriba y cuando arriba aparece abajo. Yo tengo que decir dónde apareció la palabra. Mi respuesta es, en este caso es arriba y en este caso es abajo. Bueno, pues resulta que si les doy 2 segundos para responder, el efecto Stroop casi se va reduciendo a medida que voy bajando el tiempo. Cuando el tiempo es tan mínimo, que tengo que ser tan rápido, o sea, aparece tan poco tiempo la imagen, pues resulta que a lo mejor no me da tiempo a leerla. Y no hay efecto Stroop. Si aparece la imagen 2 segundos, efecto Stroop, me confunde. Si aparece 200 milisegundos, casi no hay efecto. No me confunde, no llego a leerla. O sea, la lectura no me da tiempo y se inhibe. Sin embargo, con un poco más de tiempo comienzo a leer. Quiera o no quiera, comienzo a leer. Ah, amigo, entonces igual es que el efecto depende de unos procesos que van en paralelo, pero mucho más complejo que estas teorías. Desde luego la de competencia entre respuesta no lo explica. Teníamos que ir a la de compatibilidad ideomotora. Bien, esto, aunque parezca un poco complicadillo todos estos datos, van con la lógica, si lo pensáis. Y podéis probar, entonces os acordaréis. Y el experimento que hicimos en la PEC, que es de efecto Stroop, tiene que ver con todo esto. Bien,
Al final hay un resumen de las conclusiones. Depende del efecto Stroop de cómo se ejecuta la respuesta, si es verbal o manual. La automaticidad no es sí o no, sino que se puede entrenar, es una cuestión de grado. Hay una codificación del espacio y creamos un espacio de respuesta de atencional, pero no sabemos cómo, pero eso es evidente que se genera. La competencia entre respuestas no es un buen modelo, porque los códigos espaciales que creamos desaparecen antes de tiempo, la lectura más tarde, la intencional, la atención voluntaria más lenta, pero se producen las dos a la vez, y que, bueno, modificar el porcentaje de ensayos buenos, congruentes e incongruentes tiene un efecto muy potente. Bueno, y con esto acabamos el Stroop. Y el siguiente tiene, bueno, este es el resumen que hay ahí. Los códigos cambian los tiempos, los parámetros de la tarea implican que hay estrategias arriba-abajo. O sea, si nos cambian el tipo de tarea, que cambia el rendimiento, significa que podemos ajustar nuestra atención intencionalmente, ¿no? Bien. Este punto siguiente de compatibilidad flancos es importante porque el experimento de la PEC 2 va de esto. Es decir, tenéis alguna pregunta, va a ir de este experimento y es precisamente de este punto. El experimento lo veremos, nada más acabar este tema, lo veremos en detalle. Lo nombraré alguna vez aquí. El experimento dice compatibilidad en los flancos. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, imaginaos esta situación, que es un experimento real de Ericsson, como el que vamos a ver, que es uno de los que hizo Ericsson. Tienes dos botones para responder, uno a la derecha y uno a la izquierda. Solo tienes que fijarte en la letra del medio. Y si es una S o una F, le doy al botón de la derecha. Si es una H o una T, le doy al botón de la izquierda. Nada más. Esta es la tarea. Las demás letras que aparecen a los lados son distractores. No hay que atenderlos para nada. ¿Os acordáis que estamos en el capítulo de inhibición? ¿Influirán o no influirán en la respuesta? En principio, si pudiéramos no atenderles, no tendrían por qué influir. Sin embargo, influyen. Y además, influyen de una forma muy específica. Si el que aparece a un lado los distractores son neutros, como la R, es decir, la R no requiere ninguna respuesta. No está en el juego. Tiene menos efecto que si aparece la H, que es una respuesta contraria, en otro botón. O sea, fijaos que el objetivo es siempre la S en este ejemplo, ¿eh? Tengo que dar al botón derecho. Bueno, pues si la S va acompañada de R's, tiene menos efecto que si va acompañada de H's. Más lento. ¿Por qué? Porque la H requiere otra respuesta diferente, la R no, ninguna. Y si la que aparece es la que requiere la misma respuesta que la S, en este caso la F, la respuesta es mucho más rápida. Entonces aquí sería mucho más rápida, aquí siguiente y aquí siguiente. Bueno, pues esto, si los flancos son compatibles, como en este caso, o incompatibles, como en este caso, esto se llama efecto de compatibilidad en los flancos. La respuesta a los compatibles es mucho más rápida que a los incompatibles. De alguna manera, los procesamos, preparamos la respuesta para los dos hasta cierto punto y compite la respuesta de la H con la de la S y le perjudica. Este es el defecto. ¿Vale? En el experimento que veremos, real, es tal cual y analiza diversos factores que afectan a la compatibilidad en los flancos. Es decir, a ver, además de la compatibilidad, es decir, si la letra es neutra, coherente o incoherente, ¿qué efectos tienen otros factores? Bueno, pues esto es lo que pone el texto. Según los ensayos repetidos y repetidos y repetidos, si aparecen muchas veces
muchas veces ciertos distractores, la respuesta va cambiando. Aquí pone, a ver, os voy a dar el dato concreto en la página 74. Y en la página siguiente te dice, si un 80% de los ensayos, el objetivo S es acompañado por la H, esta situación incompatible, un 80% de los ensayos, un gran número de ellos, la respuesta va mejorando, es más rápida que si apareciera solo de vez en cuando. Entonces, de alguna manera, si os fijáis, estamos programando nuestra respuesta también sin saberlo, porque los sujetos no son conscientes de que aparece la H muchas veces, ni siquiera de que están respondiendo más rápido. El efecto es menor, ¿de acuerdo? Es un efecto inconsciente. Se llama efecto de validez del flanco. Si el flanco inválido, o sea, incoherente, aparece muy correlacionado, o sea, muchas veces la S y la H, imaginaos que en vez de la H ponemos la T de vez en cuando. A ver, es que este experimento, si lo hiciéramos completo, en algunas ocasiones esta condición aparece. Cualquiera de las dos es válida, ¿no? Que aparezca la H o la T es incompatible. Pues bien, si la H aparece el 80% y la T el 20% restante, a la H respondemos mucho más rápido que a la T, cuando en teoría deberían ser muy parecidas las respuestas. Bueno, pues eso se llama efecto de validez de flanco. A más correlación haya, a más veces aparezcan juntos, mejor los distinguimos. Segundo factor que se estudia en la compatibilidad de flanco. Y este es uno de los factores que veremos en el experimento. Es la separación. Si la separación física, visual, si los distractores están más cerca, el efecto es mayor y se va disipando a medida que se van separando. Y llega un momento que el efecto es casi nulo, con un solo grado del ángulo visual, el efecto baja mucho, casi nulo ya. ¿De acuerdo? O sea, la atención es capaz de focalizarse bastante centradamente y en el momento que se separan los distractores, desaparece casi el efecto. Muy rápido. Ojo que un grado es muy poco. Un grado, la circunferencia visual tiene 360. Un grado, imaginad lo que es. Muy poco. Solo con eso ya desaparece. Otro aspecto que se ha estudiado mucho, y de hecho hay una tabla de letras que se parecen más a otras, es la semejanza perceptiva. La S se parece más a la R por alguna curva que tiene que a la K, que no tiene ninguna curva. Bueno, pues esa semejanza la veremos en el experimento, que se utiliza una tabla en la que nos dice qué palabras se parecen a otras, o sea, qué letras se parecen a otras en función de varios parámetros, de número de curvas, rectas. Bueno, pues obviamente cuando la letra distractora es más parecida al objetivo, interfiere más, y cuando está impresa en diferente color, interfiere menos. O sea, todo lo que vaya a aumentar la semejanza, aumenta la interferencia. Y sobre todo la separación, ¿eh? A nada que se separe un grado del ángulo visual, ya no hay efecto de compatibilidad en los flancos. Bien, hasta aquí parece que a más fácil sea la tarea, menos interferencia, ¿no? Si hay menos semejanza, si hay más separación, estamos facilitando la tarea. Y la inhibición es más fácil, el tiempo de reacción es más rápido, es decir, se supone que la atención mejora con la tarea fácil. Bueno, pues Lavi, una autora, propone lo contrario. Dice que, en realidad, a más fácil sea una tarea, más interferencia habrá.
¿Por qué? Porque si la tarea es muy fácil, me pide pocos recursos atencionales y los que sobran los utilizaré para procesar los distractores. Sin embargo, si la tarea es más difícil, me exige muchos recursos atencionales y no me quedan recursos para procesar los distractores. Esa es la tesis de Lavie. Y dice, le llama tesis de la carga perceptiva. Si los estímulos a los que hay que responder requieren un procesamiento perceptivo atencional complejo, va a haber menos interferencia. Si son muy fáciles de procesar, va a haber más interferencia en los distractores. La tesis se entiende. Pues bien, el experimento con el que lo prueba es este. Propone que hay que responder a esta letra nada más, a la que aparece aquí. En cada cuadro es un ensayo, ¿vale? Hay que responder a esta letra. Si es una U o una H, hay que responder. Si no es una U o una H, no hay que responder en función de lo que diga esta figura. En el caso de la tarea fácil, fijaos esto. Si lo que aparece al lado es un cuadro o un círculo gris, hay que responder. Si aparece un cuadro o un círculo blanco, no hay que responder. O sea, la tarea simplemente mide las respuestas correctas. ¿Respondo o no respondo? Y tiene que aparecer una U o una H, tiene que aparecer este símbolo al lado. Y la tarea difícil, fijaos qué complicación le pone, que es bien sencilla. Si aparece un cuadrado gris o un círculo blanco, hay que responder. Si aparece un cuadrado blanco o un círculo gris, no hay que responder. Esta es difícil porque hay que atender a dos parámetros. Y en esta es fácil porque solo hay que atender a un parámetro, el color. Entonces, ¿qué espera encontrar Lavie? Pues que la tarea fácil, en esta tarea fácil, haya muchos más errores, porque confundirá la U y la H con la X de arriba y de abajo. Fijaos que aparecen cualquier letra arriba y abajo, son los distractores. Arriba y abajo aparecen distractores, que no hay que tener en cuenta para nada. Pero en la tarea fácil, los distractores de este tipo van a afectarnos más, porque la tarea es tan fácil que me sobra atención y sin querer los voy a procesar. Mientras que en la tarea difícil apenas hay efecto de los distractores. Bueno, la tarea se llama Go No Go, que simplemente responde o no respondas. Y se miden tiempo de reacción y los errores, habitualmente. Bueno, pues nos quedamos con eso. De entrada, la compatibilidad de los flancos es un procesamiento involuntario de los distractores, a pesar de que la tarea principal no los necesita. Y hay tesis que, bueno, apuntan a diversos factores. Uno es la semejanza perceptiva, la separación, la compatibilidad de los distractores, y la otra, la de Lavie, la tesis de la carga perceptiva. Para Lavie, si nos sobran recursos y la tarea es muy fácil, habrá interferencia y si no, no. ¿De acuerdo? Pues otra cosa diferente. La inhibición de retorno. Ah, perdón, cuidado, que como en todas las teorías hay un puntillo al final que aquí lo he puesto y no quiero pasar sin decirlo. La teoría de Lavie funciona en este experimento y en algunos otros, es decir, las tareas fáciles generan más interferencia, pero no siempre. En algún experimento se ha logrado lo contrario, no siempre. Así que, como no lo especifica, lo dice ahí, cuidado que no siempre. Ya está, nada más. Lo dejo ahí. Bien, iniciando retorno. Este es el concepto muy fácil, mucho más fácil que los que hemos visto hasta ahora. El concepto es el siguiente. ¿Os acordáis que decíamos que en muchos experimentos se da una señal endógena? Cuidado, ¿qué era endógena? Que hay que interpretarla. La señal, como esta flecha, es una señal endógena.
Si me dice a la derecha, yo me fijo a la derecha. A ver si aparece algo ahí. Y os decía, ¿os acordáis? Que las señales pueden ser válidas o inválidas. A veces me engañan. Bueno, pues una señal exógena es estos dos puntos. Estos dos puntos es exógena porque indica el lugar donde puede aparecer el estímulo. No hay que interpretarla. Simplemente lugar, lugar. La flecha sí que hay que interpretarla. Por lo tanto, tengo que saber lo que está diciendo, ¿no? Entonces, una señal exógena válida, es decir, estos dos puntos, el experimento sería de esta forma. Punto de fijación, segunda parte, señal exógena, tercera parte, estímulo. Cloc, cloc. Y se responde, tiempo-reacción. Bueno, pues, si la señal es válida, en general, el tiempo-reacción disminuye, por supuesto, que si es inválida. Pero ojo, si pasan más de 300 milisegundos entre la señal y el estímulo, el tiempo de reacción se resiente y empieza a bajar. O sea, si estoy demasiado tiempo esperando la señal, se produce una inhibición. Ese punto lo doy como inválido. Digo, aquí no va a aparecer nada. Recordad que los experimentos de este tipo, a veces la señal es válida, a veces es inválida. Por lo tanto, si pasan 300 milisegundos desde que aparece la señal exógena hasta que aparece el estímulo, esa zona la descarto automáticamente, no es un proceso consciente. La descarto. Eso le llamamos inhibición de retorno. Es decir, le llamamos a la zona en la que no ha aparecido lo que debería aparecer en un tiempo prudencial, dejamos de atenderla y es más, la descartamos y la atendemos menos. Por eso es una inhibición. Si aparece la señal a partir de los 300 milisegundos, tardaremos más que si hubiera aparecido una señal endógena o sin ninguna señal. Inhibimos esa zona. ¿Veis el gráfico de los datos? Dice, señal, sin señal, el tiempo de reacción, el porcentaje de respuestas correctas oscila en 0,70 y algo. Muy bien. Si la señal es inválida, a medida que se va separando de 300 milisegundos, el intervalo entre el objetivo y la señal, va perjudicando en vez de mejorando. La señal válida, en teoría, va siempre mejorando, aquí empieza a perjudicar. La señal inválida, por supuesto, perjudica, pero esta, fijaos la ventaja que me da, si son 100 milisegundos, aquí se vuelve en desventaja. Las señales centrales que hay que interpretar son el punto de partida, es decir, en esta señal no hay problema, no hay inhibición de retorno en el sentido de automática y válida, ¿no? La zona señalizada queda marcada como no posible o no probable y la descartamos. Bueno, pues se llama inhibición de retorno porque no queremos volver a una posición que hemos considerado poco efectiva o inválida. Respecto a este fenómeno, simplemente tenemos que ver un par de matices que lo completan. Primero, ¿para qué sirve? Bueno, pues la atención es limitada. Si en una zona en la que yo la focalizo, hago un esfuerzo, no ocurre nada, la borro y no vuelvo a un lugar improbable, un lugar que me está distrayendo, ¿no? Creo que es improbable volver allí. Segundo matiz, ¿cuántas zonas puedo inhibir? Una, es decir, la atención mira a un lugar y no hay nada, la inhibe. Y si miro a otro lugar y no hay nada tampoco, bueno, pues hay pruebas de que hasta 5
zonas pueden quedar inhibidas. Hasta 5 zonas. Unas más que otras, por supuesto. Es decir, la que inhibido la primera va perdiendo poco a poco la inhibición, la última está más inhibida, en diferente grado. Pero esas 5 zonas hay pruebas de que mi atención las ha descartado y que volver ahí me cuesta más. Y bueno, y el hecho de que se inhiba puede ser un mecanismo automático, atencional, puramente neurológico, o bien hay una explicación que le llaman de memoria. Es decir, de alguna forma, la memoria etiqueta o le pone una etiqueta a cada punto y le dice aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, y eso, o sea, el procedimiento es un poco diferente. Si fuera neurológico, no habría un procesamiento y para que haya muchos puntos parece que la memoria puede ser una hipótesis, nada más. Y qué último, ¿qué más? Y por último, bueno, una especie de etiquetado inhibitorio sería el término dicho de memoria, pero pues una etiqueta neurológica. Y por último, que en la vida real también ocurre, es decir, es muy habitual. Y además, en la vida real, las cosas se mueven. No suele ser aquí o aquí, sino que probablemente inhibamos objetos. No solo el lugar, sino también el objeto. Si un objeto se va moviendo y carece de interés, lo descartamos, pero al objeto, no al lugar en concreto, ¿vale? Puede ser que también funcione en movimiento. La vida real es dinámica. Muy bien. Un concepto muy corto que aparece aquí es el del marcado visual, que es el siguiente. El fenómeno es el siguiente. Si hay una preexposición a los distractores, es decir, si muchas veces los que voy a utilizar de distractores tengo experiencias con ellos, los veo en varios ensayos, es como que dejo de verlos, dejo de procesarlos, dejo de atenderlos y luego, aunque aparezcan en el ensayo clave, no tienen el mismo efecto. El fenómeno es muy sencillo, es decir, yo presento esto 20 veces y luego tiene menos fuerza que si no los hubiera presentado. Aquí el tiempo de reacción es más rápido, detecto la S mucho más rápido porque a las R ya no les atiendo. Ahora bien, el matiz es que este efecto tiene que ser por narices arriba y abajo. De alguna manera marco ciertas letras y no las atiendo, porque si no es la misma letra no funciona. ¿Entendéis, no? Tiene que ser con la identificación de la letra. Y la inhibición de retorno no identifica ninguna letra, es neurológica, es automática. La inhibición de retorno que marca una zona para no volver solo depende del tiempo. La atención está un tiempo y se va. Esta depende de qué letra sea, por lo tanto, de la identificación de la letra arriba abajo. Esto lo digo, es importante porque fijaos que no tiene nada que ver la atención arriba abajo que la de abajo arriba. Bien, el marcado es muy, muy sencillo. A ver qué hora es. Bueno, son menos 5. No sé si avanzar algo más o dejarlo para el próximo día. Quizá lo vamos a dejar el próximo día. ¿Os acordáis del priming positivo? El priming cuando te aparece un estímulo varias veces, aunque sea de forma inconsciente, luego la identificación, el tiempo de reacción es mucho más rápido que si no lo has visto nunca. Incluso el priming positivo puede ser inconsciente. Yo te puedo decir nombres de ciudades muy rápido o mezclar nombres de ciudades con otros nombres, muchas ciudades, por ejemplo 30 ciudades, las mezclo con otros nombres y luego te mido que me decidas si tal nombre es de una ciudad o no. Por las ciudades que has oído antes, decidirás mucho más rápido que las que no. Eso es un priming positivo. O sea, una facilitación de la detección por la experiencia previa. Bueno, pues hay un priming negativo.
que consiste en, yo te digo, no atiendas a este estímulo, solo a este. ¿Vale? El estímulo no atendido, inhibido, si luego lo utilizo como positivo y te digo, ahora sí, atiende a este, tardas más que si no lo hubieras inhibido antes. Por ejemplo, aquí te dice, identifica el icono azul y olvídate del verde. El verde es una palmera que yo inhibo. En varios ensayos funciona así. Luego le digo, ahora mira, le pongo la palmera de azul. Tardará más identificar la palmera que cualquier otro estímulo azul. ¿Por qué? Porque lo ha inhibido, esto es lo que llamamos priming negativo. Cuando un estímulo es no válido, que hay que inhibirlo, usarlo luego como foco, como objetivo, tiene un coste, tiene una dificulta la tarea. ¿Bien? Os dais cuenta que es un mecanismo inhibitorio atencional. Lo que estamos haciendo de alguna forma es decir, esto no interesa y lo borramos. Bueno, pues sabiendo lo que es, queremos ver qué ocurre cuando, esto es muy importante para ver cómo funciona la atención, y siempre funciona, lo que hacemos es que el ensayo, primero el distractor, luego lo utilizamos como objetivo y la condición de control a la que comparamos en la que son diferentes. No aparece una palmera sino cualquier otro bicho. Bueno, de alguna manera la inhibición que provocamos aquí en el verde dura un tiempo y va funcionando. También hay priming negativo de localización. En este caso es la identidad, en este caso el color. También hay priming negativo espacial. Fijaos en este experimento. Responder a la posición donde aparezca este símbolo, como en la tarea Simón. Aquí hay 1, 2, 3 y 4 posiciones, ¿no? Aquí no está el símbolo, aparece otro diferente, ¿vale? Entonces, si en algún ensayo el objetivo aparece en la posición ignorada, en la reprimida en el anterior o en otros ensayos, el tiempo de reacción es más lento. Esta posición la inhibimos, priming negativo, y cuando aparece ahí es peor. ¿Vale? Es lo mismo, solo que en este caso es priming negativo espacial. Bueno, la mayoría son dibujos, palabras sin sentido y cosas de esas. Pero incluso hay manual. Y este sí que lo explicaré el próximo día, si no nos liaremos. El manual es muy curioso, por donde tienes que pasar, se inhibe. Si no tienes que pasar, no se inhibe. Es una respuesta con la mano, hay que tocar un botón. Pues el próximo día nos quedamos aquí, ¿de acuerdo? El priming. Y acabaremos el tema y veremos el experimento de la PEC número 2, el de efectos, este de aquí. Efectos de el ruido, Perdón. Si no lo habéis bajado, bajadlo ya. Bueno, está en inglés, pero está explicado en castellano para el que no lo domine. Todo esto te lo puedes bajar de la web, no tienes que... Ah, y lo tienes también en una página, ahora te digo dónde. O sea, el próximo día acabaremos el tema y veremos eso. De momento os dejo con... Voy a dejar esto donde estaba, si no me perderé. Que será, bueno, jueves que viene. Nos quedan 3 más. Veremos, yo creo que ya haremos todo, ¿vale? Corto aquí, nos vemos jueves que viene. Mira, en la página esta de